Bien, ya estamos en la lección número 2, lo que es la brigada pública o la brigada privada. Bien, ¿de dónde venimos? Recuerdan, vimos en la lección número 1 o en la perla número 1 por qué formar esa brigada, la importancia de contar con la brigada de emergencia y los distintos tipos de brigada que vamos a tener. Recuerdan, combate en su etapa incipiente, incendio en estructuras que pueden ser interiores o exteriores o incendio avanzado en estructuras interiores o exteriores. Ahora vamos a ver esto es lo que era la brigada pública y la brigada privada. Bien, ¿qué van a descubrir en este video? Van a descubrir las pautas para formar la brigada y las ventajas e inconvenientes que puedo llegar a tener al momento de formar y crear esa brigada de emergencia. Luego veremos cómo la integro con eso con los comités zonales y qué se aclara con estos comités a la hora de formar y crear esa brigada de emergencia. Bien, las pautas para formar la brigada de emergencia, bueno, recuerden acá que la decisión de formar esta brigada de emergencia va a depender de numerosos factores. De entre ellos van a ser lo que es la magnitud del riesgo, tamaño del establecimiento, la cantidad de personal que hay dentro de ese establecimiento, ya que todos no van a poder formar parte de esa brigada, y lo que es la distancia, lo que es el centro de emergencia. Recuerdan en lecciones anteriores que vimos que tenemos que tener tantos brigadistas como turnos existan. Si tenemos en el establecimiento entre 80 y 1000 empleados, el 5% brigadistas, más de 1000 empleados, el 10% brigadistas y mínimamente 5 brigadistas por brigada que tengamos. Pero siempre todo esto va a depender de la magnitud del riesgo y del establecimiento, que son los más importantes a la hora de definir lo que es nuestra brigada de emergencia. Las ventajas e inconvenientes que podemos llegar a encontrarnos. Bueno, dentro de las ventajas, recuerden, vamos a hacer un control y minimizar los daños, vamos a crear lo que es motivación al personal, tener una pronta atención ante un evento indeseado y tener siempre una imagen positiva de lo que es la empresa y el establecimiento. Dentro de los inconvenientes que nos podemos llegar a encontrar, la aceptación para poder formarlo, que nos den el permiso para poder crearla, la capacitación y el entrenamiento del personal siempre va a ser un problema, va a ser una cuestión de tira y afloja al momento de querer capacitarla y formarla. Y los materiales que deben utilizar, los materiales en algunos casos, recursos que son necesarios para que ésta pueda funcionar, van a ser en algunos casos inconvenientes, pues sí o sí los vamos a necesitar para que funcione, y en otros casos no va a ser tan necesario. Y uno de los inconvenientes, en su gran mayoría, no digo que en todos los casos sea así, va a ser conseguir ese apoyo de la gerencia para poder crear esa brigada de emergencia o del máximo responsable del establecimiento. También puede ser que lo tengamos que convencer y explicarle todas estas ventajas que puede llegar a tener al momento de querer formarla, qué es lo que le va a beneficiar. Recuerden siempre darle los beneficios, las ventajas que va a tener el establecimiento o la gerencia o qué pueden llegar a lograr al tener esta brigada de emergencia operativa y funcional. Siempre darle los beneficios que van a tener. Bien, ¿cómo hacemos esa integración con los comités zonales? Mi brigada privada, por decirlo de alguna manera, o mi brigada, con lo que son las brigadas zonales o los cuerpos de bomberos zonales o los centros asistenciales, centros de emergencia zonales. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, la integración con los comités zonales siempre se debe charlar e integrarse con esto. Siempre tenemos que tener un acercamiento hacia esto. No podemos crear nuestra brigada y aparecer de la noche a la mañana en ese lugar. Vamos a crear suspicacias, resquemores, roces innecesarios, así que siempre charlarlo y comentarlo lo que vamos a estar haciendo. Realizar con esto lo que son capacitaciones o simulacros en conjunto con los comités zonales, eso va a crear una sensación de cercanía. De hecho, si estamos operativamente trabajando y necesitamos el auxilio de los comités zonales, si nosotros hacemos capacitación y simulacro en conjunto, vamos a saber cómo trabajan tanto la brigada zonal y la brigada zonal va a saber cómo trabajamos nosotros. Entonces se va a crear una hermandad y se va a crear que esa operación o ese trabajo en conjunto realmente sea exitoso. Una forma que yo lo utilizo para hacer, que lo vamos a estar viendo más adelante en la formación de Brigada Line, lo que son los planes de actuación en caso de emergencia. Esta herramienta la utilizo para hacer esta integración con los comités zonales. Les digo que me funciona a la perfección y actualmente la sigo utilizando. Creo los planes de actuación en caso de emergencia y hago los simulacros y capacitaciones en conjunto con las brigadas zonales y la verdad que esa herramienta no me falla hasta el día de hoy. Y invitarlos a que conozcan el establecimiento, que hagan una recorrida por el lugar o por mi localidad o por donde yo voy a estar formando y creando mi brigada
para que sepan los riesgos que se pueden estar enfrentando. Es como que le estamos dando, como decimos, el diario del lunes para saber ante una emergencia, una contingencia, cómo podrían estar operando, cuáles son los riesgos y peligros que se podrían estar encontrando al momento de tener que realizar una actuación. Pero recuerden esto, siempre, siempre, siempre dejar aclarado y definido el rol y actuación de cada una de las brigadas, tanto la privada como mi brigada, como la zonal en la que va a venir a prestar servicio. Siempre decir, bueno, yo voy a trabajar hasta acá, a partir del momento que te convoco, vas a continuar vos, pero yo voy a trabajar en colaboración, no es que me voy a borrar. ¿Se entiende? Siempre dejar aclarado el rol y cómo van a trabajar cada una de las brigadas. Siempre eso dejarlo aclarado. ¿Qué tenemos que aclarar siempre con estos comités zonales? Bueno, los alcances y la ayuda que estos van a prestar, si se pone, sin poner siempre en peligro el establecimiento en el cual vayan a estar actuando, las implicancias legales que puede llegar a haber dentro o fuera del establecimiento o en la localidad donde nosotros queremos formar esta brigada, siempre dejarlo aclarado cómo le van a hacer esas implicancias para que quede todo escrito y todo bien hablado. Recuerden, las palabras se las lleva el viento, todo esto lo dejan escrito en un procedimiento para que ya quede aclarado y definido, y las responsabilidades ante accidentes o en caso de que se tenga que actuar en estas brigadas en conjunto. Bien, en resumen, vimos las pautas para formar la brigada. Recuerden, la decisión va a depender de numerosos factores: magnitud del riesgo, tamaño del establecimiento, la decisión de la gerencia de querer formarla, las ventajas e inconvenientes, ventajas, control y minimizar los daños, motivación al personal. Dentro de los inconvenientes, la aceptación de decir, bueno, tengo que contar con esa brigada, y lo que es la responsabilidad o la decisión del máximo responsable de ese establecimiento de tomar la decisión de querer formar esa brigada. Dentro de la integración con los zonales, recuerden dejar siempre aclarado la implicancia de cada una de estas brigadas, hasta dónde vamos a actuar y qué debemos hacer en caso de que tengamos que trabajar de manera conjunta, hasta dónde va a llegar la responsabilidad de cada uno. Bien, ¿qué vamos a estar haciendo ahora? Vamos a escribir en un minuto qué has descubierto con este video y cómo lo vas a aplicar a nivel personal. Recordad, tomar nota. Ahora mismo los aprendizajes se pierden si no se fijan. Tiempo ahora. Tiempo cumplido. ¿Qué nos queda hacer ahora? Luz, cámara, acción. Vamos a aplicar lo aprendido. Escriban en su cuaderno de aprendizaje la justificación de por qué contar y formar una brigada. ¿Por qué ustedes creen que en ese lugar, en esa comunidad, en ese establecimiento, ustedes deben de contar y de formar una brigada? Pongan los por qué, todos los beneficios que le va a traer formar y crear esa brigada de emergencia. Luego, piensen cómo van a realizar el contacto con la brigada zonal, cómo va a ser ese acercamiento, a través de un plan de emergencia de evacuación, a través de una capacitación, a través de una charla. Pensar cómo vas a realizar ese contacto con la brigada zonal. Y después pongan ahí qué roles tienen que aclarar en caso de trabajar en conjunto, cuál es lo más importante que tenemos que aclarar de mi brigada que estoy creando con mi brigada zonal, qué es lo que yo no me tengo que olvidar sí o sí. Tomen nota, escríbanlo en su cuaderno de aprendizaje, así les queda bien sellado y después eso lo vamos a estar integrando al momento de formar nuestra brigada. Muy bien, ¿qué es lo que vimos? Vimos cómo formar la brigada, recuerdan la importancia de tener esa brigada de emergencia, que era un grupo de personas organizadas, proteger los bienes y las vidas humanas. Después lo que era la brigada pública y la brigada privada, cómo la tenía que integrar, cómo la podía relacionar una con otra. Y ahora vamos a estar viendo en la lección número 3, la perla número 3, lo que es el funcionamiento de esa
brigada de incendio. Así que no perdamos más tiempo y nos vemos en el siguiente video.